Volvimos con Acceso a los Derechos y lo tenemos a nuestro economista y docente estrella de nuestro programa, Lavi Abrán. Gracias, Lavi, por estar con nosotros una vez más. No, gracias por la invitación, Cristian. Bueno, en este caso particularmente para analizar las medidas que ha tomado el ministro de Economía, Caputo. Sí, ayer conocimos las primeras medidas después de 48 horas de espera. Bueno, son medidas de un ajuste tradicional a la usanza del Fondo Monetario, a la usanza de los típicos ajustes que hemos conocido en otros momentos también de la historia nacional, que empiezan con una fuerte devaluación y un fuerte ajuste del gasto público que se va a traducir enseguida en un fuerte ajuste hacia los salarios y hacia el sector privado en general, que lo vamos a ver en desocupación probablemente en los próximos meses. Lo que yo vi que primero, haciendo un análisis, ¿no?, de las medidas, o de cómo se anunciaron las medidas, mejor dicho, por eso tuvieron que grabarlo dos veces. Primero anunciaron las medidas que parecían que de algún modo beneficiaban al pueblo o a las arcas públicas, ejemplo, lo de la pauta publicitaria, ejemplo, lo de los contratos, y después obviamente empezó el grueso de la medida, que son las que van a afectar totalmente al bolsillo del trabajador y de la trabajadora. En primer lugar, frizar, para decirlo bien claro, frizar el tema de los aumentos de los potencial trabajo. Segundo, una devaluación casi del 105%, porque hoy el dólar arrancó en 8.35 sí, por la mañana. Obviamente, aumento de impuestos. Cuando los anuncios o las promesas de campaña, menos aumento de impuestos. Al campo no se le aumentó absolutamente, no se le modificó ningún tipo de retención, ningún tipo de impuesto, sino que también hubo perjuicio económico. Digo, impacta directamente. El kilo de carne valía 3.800, hoy estamos hablando de un precio de 8.000 pesos en góndolas en los barrios de la ciudad de Rosario, generando una inflación, es decir, un aumento de precio del 100% en 2 días. Sí, y a eso te agrego que las jubilaciones se le va a quitar la fórmula de movilidad jubilatoria, con lo cual tampoco van a aumentar, o no sabemos cuánto van a aumentar, y que si hay paritarias a lo mejor en 2 o 3 meses, en ese lapso puede llegar a haber 80 o 100% de inflación, o sea, perder a la mitad el poder adquisitivo de los sueldos. Y a esto también, quita de obra pública, con lo cual la construcción, que siempre es un movilizador de la economía, también se cae. En definitiva, vamos a esto, a una fuerte recesión, una fuerte pérdida de poder adquisitivo, que todavía no sabemos, además, si van a poder parar la inflación, porque además del ajuste, no se habló de estabilización y se confunden los dos términos. No es lo mismo ajustar que estabilizar, aunque parezcan sinónimos. Lo que había que hacer era decir, bueno, ¿cómo vamos a parar la inflación? La apuesta a parar la inflación viene por el lado de congelar la economía. O sea, viene por el lado de tener salarios bajísimos que no puedan comprar nada, y a partir de que como no se puede comprar nada, bueno, efectivamente los precios se empiecen a contener. O sea, salir a comer afuera, turismo, ese tipo de servicio que gasta la clase media, bueno, eso se va a planchar todo. Si solamente alcanza para la comida, tampoco se va a comprar ropa, no se van a comprar electrodomésticos. En definitiva, el mercado interno se cae. Esta semana estuve hablando con varios dueños de frigoríficos, carnicería, y me decían que las reservas que tenían para las fiestas se cayeron. Las están cambiando por pechuga, por pollo, por carne, digo, cuestiones muy individuales de esas reservas para no perderlas, pero las grandes compras para las fiestas navideñas no están. Por otro lado, también los supermercados, uno nos nota recorriendo en la semana, no solamente el aumento de precios, sino que hay menor cantidad de productos. Hay un aumento que además no se puede controlar y que, bueno, además no está en la esencia del gobierno intentar controlar para nada. La Secretaría de Comercio desapareció. Entonces, si no hay Secretaría de Comercio, no hay ningún tipo de idea sobre cómo se van a manejar los precios, solo se apuesta a que el mercado solo se autorregule. Y el mercado solo no se autorregula. Porque no sucede en ningún lugar del mundo. Ni aún en los países más capitalistas del mundo. Sí, en Estados Unidos, el capitalismo por esencia, el Estado interviene fuerte, y sobre todo cuando te querés hacer el vivo y ganar por demás de lo establecido. Y sí, porque hay leyes antimonopolio, por ejemplo, pero bueno, acá tenemos la idea, una ficción de un Estado, de un mercado en donde todos somos iguales y los consumidores son iguales a los supermercadistas, y evidentemente no somos. Escuchamos a la actualmente ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Mondino, decir que bueno, si la gente no compra, el precio va a bajar por el solo hecho de que la gente no compra. Y no puede pasar. La gente no compra, el precio no va a bajar,
y la gente, lamentablemente, va a ser mayores niveles de tener hambre. Sí, básicamente va a pasar eso porque además la gente comida tiene que seguir comprando, entonces no es que no compra, tiene que seguir comprando y paradójicamente mientras más cara está la comida, lo único que va a comprar es comida, pero va a dejar de comprar cualquier otro tipo de bienes y servicios. Entonces, nada, vamos a una fuerte recesión, a una recesión que además no garantiza la estabilización de precios y además tampoco queda claro cómo se va a salir esa recesión, porque en general de esa recesión se salía con obra pública, se salía con algo que cambie la lógica del mercado en algún momento, y este gobierno apuesta a que directamente no haya obra pública. Hasta el gobierno de Macri hacía obra pública para salir de la recesión y así tuvo de hecho unos primer años inclusive más aceptables de lo que se va a venir para el futuro. David, vamos a ir a un pequeño corte y quiero que en el próximo bloque nos hablemos particularmente cómo va a incidir en las provincias y en los municipios las medidas del presidente Javier Milei. Volvimos con Acceso a los Derechos y como anticipábamos, vamos a analizar las medidas de Javier Milei y cómo van a impactar particularmente en las provincias y en los municipios. La vi, al bajar el nivel de coparticipación, no el nivel, sino los ingresos de coparticipación, va a afectar directamente en las provincias. Sí, eso por un lado, y después el tipo de recaudación que va a tener también afecta a la coparticipación. O sea, se afecta por un lado las transferencias directas y por otro lado la coparticipación. De dos vías están cortándole la plata a las Claro, por un lado provincias. dijeron las transferencias indiscrecionales, como si fuese una cosa que está establecida en la Constitución Nacional, los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que lo establece la Constitución Nacional, que lo establece la Jefatura de Gabinete en la reforma del 94, como si fuese una cuestión discrecional, que no lo es, porque está establecido en la Constitución. Y por otro lado, como bien decía vos, reducir los ingresos por IVA y por ganancia, que son los impuestos coparticipables, porque eso es lo que trae la recesión. Y se va a recaudar por impuesto país, que no es coparticipable, y por derecho de exportación. Entonces, en definitiva, va a tener más poder el gobierno central y menos provincias y municipios. No más poder, va a tener más, la parte del león de la recaudación le queda toda a la administración central. Bueno, en las provincias, ejemplo, la provincia de Santa Fe, que es una provincia que aporta casi aproximadamente el 16% del Producto Bruto Interno de la República Argentina.
aportes del 6%, aporta una gran masa de caudal de ingresos a Nación, pero va a recibir mucho menos. Sí, va a recibir menos y habrá que ver cómo se empieza a gestionar, y también esa coparticipación por coparticipación secundaria llega a municipios, o sea, qué poder van a tener los municipios también, qué recursos van a tener, es una gran incógnita. Efectivamente, literalmente para ellos no va a haber plata. Para el gobierno nacional es distinto porque el gobierno nacional toma decisiones que hacen que no tenga plata, toma decisiones de achicar la economía, toma decisiones de generar recesión. A las provincias y municipios esas decisiones no la pueden tomar, pero les llueve la lógica de la falta de dinero, literalmente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo logran acomodar las cuentas y sus gastos. Algo que prometió Javier Milei, que era el ajuste sobre la casta política. No vi reducción de los salarios de los funcionarios públicos, no vimos reducción del personal político, solamente de los contratos del último año, una cuestión que se hace casi siempre con la renovación de los gobiernos, ¿no? Cuando cambian de signo político. Digo, cuestiones que infieren, el otro día le escuchaba a Julia Estrada, que infiere solamente el 0,00005% del Producto Bruto Interno. Pura publicidad, porque la idea de la casta la fueron moldeando y un día la casta significa una cosa, un día significa otra, y concretamente ese gasto político no es mucha plata. Entonces, en definitiva, sí, el costo del ajuste lo vamos a pagar. En principio la clase media y los sectores populares, con esto, como te decía, baja de nuestro salario y desocupación. Entonces, la idea de que la casta lo pague siempre vende, es una idea que esto está publicitariamente muy interesante, pero no tenía sentido económico, nunca lo tuvo, y obviamente ahora a la hora de los hechos también vemos que no lo tiene concretamente. ¿El nivel inflacionario qué se calcula para los próximos meses? No sabemos, sinceramente no sabemos, porque una parte se fue anticipando, o sea, ya hace un par de semanas el ministro del Interior dijo el dólar va a estar 650, entonces ya hubo gente que puso precios a cuenta de un dólar a 650. O más. El dólar arranca en 800, el oficial, más el país. Que ya perdió. Ahí ya perdió, o sea que ese ajuste sigue haciéndose, el que se hizo a cuenta por las dudas, se hace más. Bueno, ¿a cuánto va a ir la inflación? Bueno, no menos de 20 en diciembre y probablemente en febrero, 20, 25, 30%, o sea, un 100% en 3 meses. En 3 meses, un trimestre donde las cosas van a valer el doble. Y que puede llegar a generar escalada. Sí, además esa escalada, porque hay como un montón de incentivos para la dolarización. Hay una baja en las tasas, o sea, hay un aumento de la inflación, pero la tasa de interés en pesos se mantiene. No se mantiene, entonces no va a compensar. Los grandes capitales que van a sacar plata de tasa de pesos, digamos, para buscar dólares. Eso presiona sobre el mercado de dólares. Bueno, vamos a ver si esos incentivos, no a la dolarización como lo plantea Milei, sino a que la gente busque dólares y presione sobre el valor del dólar, llevan una retroalimentación. Y después está la cuestión de la inercia inflacionaria, esta inflación que genera la propia inflación, que no se está controlando. Hay un montón de contratos, toda una sucesión de contratos civiles, públicos y privados, que están atados a la inflación, desde los alquileres hasta la provisión entre empresas que ya tienen cláusula de ajuste por inflación. Y eso sigue, eso no se paró, como por ejemplo se hizo en la convertibilidad, un plan de ajuste similar, pero que tenía un montón de condicionantes sobre los contratos que paraban la inflación en algún momento. Ahora eso no se está haciendo, se está dejando todo librado al mercado porque se aborrece de la intervención estatal como si fuera algo malo per se, y la intervención estatal puede significar un montón de cosas. En este caso podría significar estabilizar los precios, no se está buscando directamente. Lavi, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. No, gracias por la invitación nuevamente, Cristina. Hasta la próxima.